Preocupación genera la situación laboral femenina en Chile. Un informe elaborado por la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, las AFP, reveló que 1,1 millones de mujeres trabajan informales, en la informalidad, lo que implica un impacto en su futuro previsional y demuestra que el empleo femenino en el país ha empeorado. Para profundizar en este tema, tomamos contacto con Roberto Fuentes, gerente de estudios de la Asociación de AFP. Roberto, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Sí, Roberto, para entender un poco esta suerte de radiografía que entregan ustedes, me imagino también en base a la base de datos que ustedes tienen como administradores de fondos de pensiones, del momento del mercado laboral femenino, para que entremos en ese punto y qué es lo que dice el estudio que ustedes publican. Mira, la conclusión general que uno puede encontrar en este estudio es que las desigualdades estructurales del mercado laboral, particularmente relacionado a las mujeres, afectan en forma importante los derechos sociales a que tienen acceso, particularmente en el sistema de pensiones de las mujeres, ¿ya? Y básicamente esto se explica por una menor participación laboral de las mujeres en nuestro mercado laboral. Por ejemplo, las mujeres tienen una participación laboral del 52%, mientras que los hombres un 71%. También tienen una mayor tasa de desempleo, con cerca de 2 puntos sobre la que tienen los hombres, con un 9,4 versus un 7,1 que tienen los hombres. También tienen una tasa de ocupación laboral de 47%, mientras que los hombres un 66%. Y finalmente, también lo que nos muestra las estadísticas de que 1,1 millones de mujeres están en la informalidad. Ya. O sea, casi un tercio de las mujeres que trabajan informal, y esto obviamente desencadena menores cotizaciones y menores ahorros. Sí, Roberto, a ver, te pregunto qué dicen los números de ustedes respecto a la siguiente pregunta. ¿Por qué te pregunto qué dicen? Porque muchas veces los números que ustedes tienen no coinciden con los del INE, y hay una discusión de larga data entre los técnicos respecto a las bases de datos, las encuestas de empleo, y ahí hay varios puntos que poner. Pero quiero preguntarte por lo siguiente, porque de acuerdo a la última medición del INE, claro, la informalidad en las mujeres cae harto, pero muchas de las mujeres salen de salen de la informalidad, bien digo, buscan un empleo formal, pero no lo encuentran. Entonces, ahí está una de las razones, por ejemplo, dicen los expertos en empleo, por ejemplo, Juan Bravo de la Diego Portales, que el empleo femenino y esa brecha que tú mencionabas entre hombre y mujer ha crecido mucho, que muchas mujeres, por ejemplo, han intentado salir de la informalidad, pero lamentablemente, y el número de informales mujeres cayó en la última medición, pero el tema es que no han logrado encontrar trabajo en la formalidad, que ahí está el problema. Pero efectivamente, yo creo que ahí hay un cúmulo de elementos que explican esto, y básicamente tiene que ver con temas relacionados al contexto social de nuestro país. Muchas veces las mujeres se preocupan de los cuidados ante enfermedades familiares o ante problemas del cuidado de los niños. Y obviamente hay un sinnúmero de elementos. Adicionalmente, las mujeres, lo que muestran las estadísticas, que son las que en mayor proporción tienen trabajo de jornada parcial. Claro. Respecto de los hombres. Y también se observa que también hay una brecha también en remuneraciones, en sueldos, que en el último tiempo se ha ido acortando bastante. Hoy día hay una brecha solamente de un 12% entre los ingresos de los hombres versus los ingresos de las mujeres. Y esto se explica también en parte a que eligen o se desempeñan, digamos, en sectores económicos con menores tasas de remuneración, ¿ya? Entonces, un cúmulo de elementos son los que en definitiva van moldeando que finalmente el mercado laboral condicione que la protección social de las mujeres sea más baja que el de los hombres. Sí, Roberto, ¿qué porcentaje de las mujeres en edad de trabajar cotiza regularmente? De acuerdo a las mediciones que tienen ustedes, para entender bien también todo lo que estamos conversando, se ve reflejado mucho en ese ítem. Mira, si nosotros miramos los datos administrativos, que son en la práctica no una encuesta, sino que son, en definitiva, es un censo de todas las personas que están afiliadas al sistema de pensiones, nosotros observamos que del total de mujeres afiliadas al sistema de pensiones,
cerca de un 47% cotiza mensualmente. O sea, menos de la mitad. Y si uno mira a los hombres, esta cifra es superior al 50, 57%, 56%. Entonces, claramente, de las mujeres que están afiliadas al sistema de pensiones, hay un número bastante alto que no cotiza. Y no cotiza porque está en el sector informal, porque está cesante o porque está fuera de la fuerza de trabajo, tal vez en labores de cuidado de su familia o de familiares enfermos. Y ustedes han podido abordar también los números, claro, es difícil pesquisar lo que te voy a preguntar, pero el tema de la subcotización, que muchas personas obviamente por acceder a ciertos beneficios sociales, por acceder a ciertas cuestiones, por ejemplo, a una vivienda social o poder postular, subcotizan, es decir, ganan una plata, pero la cotización es por menos. Y eso ha ocurrido siempre, en el fondo. Ustedes lo tienen catastrado, porque también me imagino que también golpea con fuerza a las mujeres en al final la pensión que van a tener. Bueno, eso, digamos, básicamente nosotros es un fenómeno que fue muy alto cuando existía el antiguo sistema de reparto, porque los incentivos para subcotizar eran muy altos. Aquí, obviamente, los incentivos de subcotizar no son tan positivos, porque en la práctica, si yo subcotizo, ahorro menos y voy a tener una menor pensión en el futuro. Pero obviamente hay segmentos de personas que quieren acceder a beneficios sociales y muchas veces trata de llegar a un acuerdo con el empleador para subcotizar. Pero este es un esquema muy complejo y muy caro si es que finalmente los empleadores son fiscalizados y se detecta efectivamente que está subcotizando, porque en la práctica las multas y los intereses que tienen que pagar por lo no cotizado son muy importantes. Sí, Roberto, ¿cómo ven ustedes desde la acción de AFP, cómo se ha enfrentado desde el mundo político, desde el mundo legislativo, este tema de la brecha, el tema de labores de la mujer, el tema de la corresponsabilidad, está el tema de la ley de Salacuna, el sistema de cuidados, que es uno de los ejes fundamentales de la actual administración del presidente Boric, que ha intentado impulsar? ¿Cómo ven ustedes las medidas que ha impulsado el mundo político y qué creen ustedes que falta justamente para esa corresponsabilidad y muchas veces ese impuesto a ser mujeres en el mundo laboral lamentablemente permanece en nuestro país? Mira, básicamente el tema de la informalidad era un tópico que estaba un poquito invisibilizado y en los últimos años ha tomado más fuerza, tanto a nivel de los medios de comunicación como a nivel del análisis de los expertos en temas laborales y previsionales. Por ejemplo, la Asociación de FP el año pasado constituyó una mesa que estudió propuestas para disminuir la informalidad laboral junto con la CPC y la SECH. Y llegaron a una serie de propuestas para establecer políticas públicas, digamos, para disminuir la informalidad laboral y sacaron un cúmulo de 15 propuestas, algunas de las cuales muy interesantes. Podría mencionar, si no me recuerdo, uno importante era el fortalecimiento del subsidio al empleo joven, aumentando su número, aumentando su cobertura, su indexación, etcétera. También condicionar muchas veces algunos trabajos de trabajadores independientes a efectuar cotizaciones previsionales y también eliminar desincentivos a la cotización, sobre todo de algunas políticas sociales que en la práctica ponen como un requisito tener pocas cotizaciones previsionales. Entonces, hay un elemento complejo que hay que estudiar y mejorar, y uno de los elementos más relacionados al tema previsional, también ahora recuerdo, era el establecer una PGU progresiva en función de los años cotizados, con una base mínima, y a medida que los trabajadores demostraban una mayor tasa de número de cotizaciones, se fuese esa PGU incrementando. Entonces, básicamente esa propuesta iba por el lado de los incentivos. O sea, ¿ustedes Entonces, entienden, perdón Roberto, la efectivamente, PGU tal cual como está hoy día, la entienden como en algunos aspectos desincentiva la cotización? bueno, me recuerdo el Consejo Consultivo Previsional en su momento, que es una entidad, digamos, que se creó en la reforma del 2008, estudió y hizo varios estudios en el cual la incorporación en general del pilar solidario ya en esa época implicaba un desincentivo
y también que había experimentado una disminución de personas para cotizar. O sea, que había una menor cantidad de personas que estaban cotizando. Y obviamente una PGU generosa también es un fuerte eh, incentivo a básicamente quedarse con la prestación que le entrega el Estado. Entonces, obviamente es un tema que se debe cuidar. Entonces, por eso nuestra propuesta, que en un momento la establecimos también en nuestra propuesta hoja de ruta 555, que publicó la Asociación de FP el año pasado, planteamos esta PGU, digamos, que incentivaba en la práctica con un mayor beneficio a aquellos que tenían una mayor cantidad de años cotizados. Sí, Roberto, ¿cómo ven ustedes esto que estamos conversando, el tema del mercado laboral femenino, los incentivos a cotizar, el tratar de igualar, obviamente, esta brecha que también se ve muy presente en las pensiones? ¿Cómo ven que lo aborda no es proyecto, ya reforma de pensiones, que mañana debiese ser promulgada por el presidente Boris, si no me equivoco? ¿Cómo ven ustedes que se abordan estos temas? Ustedes han sido muy críticos de la reforma de pensiones. ¿Cómo ven que se aborda? Porque, por ejemplo, con el tema del bono tabla y una serie de incentivos que buscan que las mujeres coticen más y tengan una mejor pensión. Mira, en general, nosotros creemos que mejorar la informalidad laboral y la cotización previsional en la práctica está más en el ámbito del mercado laboral. No está tanto en el ámbito del sector previsional, del sistema de pensiones. Entonces, nosotros pensamos que es importante que las políticas públicas, que los académicos, que la opinión pública se centren en mirar cómo podemos mejorar el mercado laboral para que en definitiva eso implique mejores pensiones y mejores beneficios en la etapa pasiva de los trabajadores. Nosotros creemos que ahí está el foco, ahí es donde debemos mirar. Diversos actores del Estado, como el INE, también están poniendo la lupa ahí, están sacando informes especializados en la informalidad laboral y creemos que nosotros también desde el ámbito del sistema de pensiones también estamos colaborando con dar esta información a través de los datos administrativos que involucra al sistema de pensiones. Nosotros creemos que el mercado laboral es un tema que está incipiente, donde debemos abordar ahora el tema de la mejoría de las cotizaciones previsionales en el sistema de pensiones. Sí, pero puntualmente ustedes, ¿cómo evalúan las medidas que están incluidas en esta reforma? Por eso te preguntaba por el bono tabla y los incentivos que se ponen ahí, sobre todo el bono tabla, porque al final el bono tabla, en el fondo, parte de la cotización deja fuera a las AFP o a las empresas que vayan a entrar a competir. Mira, básicamente, en general yo creo que la reforma previsional tiene un elemento positivo de que aumenta el ahorro individual, las cuentas individuales, lo cual es positivo, producto de que en definitiva es un incentivo importante que van a tener los trabajadores, de que van a ver su fruto del trabajo, digamos, reflejado, digamos, en lo que vayan ahorrando en la cuenta individual y en su futura pensión. Particularmente respecto del bono tabla, es una política pública importante. Creemos que sí se puede eliminar a través de este mecanismo la brecha de expectativas de vida que arrojan las tablas de mortalidad que calcula el gobierno a través de las superintendencias de pensiones. Obviamente ahí habían matices respecto de quién debía financiar, digamos, el bono tabla, si eran los trabajadores dependientes o era en la práctica un beneficio que debía financiar el Estado a través de impuestos generales. Ahí había claramente una diferencia, pero el beneficio en sí Sí. elimina una brecha que en la actualidad existe. Roberto Fuentes, gerente de estudios de la Asociación de FP, te agradecemos este espacio, esta conversación, este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Roberto. Buena jornada. Gracias por la invitación. Chao, chao.